Buenos días, mi nombre es Ken Camila Román Rivera del grado 11-2 y hoy les vengo a hablar sobre la filosofía de Kierkegaard, basándonos en el principio que él tenía al iniciar en la filosofía, después tocando lo que es el individualismo y lo que es la existencia, y también sobre los tres estadios que él planteó sobre la filosofía. Basándonos en esos, a los principios de la filosofía, él tenía una filosofía, una apología de la religión cristiana, entrando también como una crítica del idealismo, ya que eso fue a cabo por lo del pecado que tuvo el papá, que lo indució a lo que fue, a lo que fue, perdón, a lo que fue llevar al siglo XX a cambiar a los filósofos sobre el idealismo. Basando en esto, tenemos un punto muy importante que tocar sobre él, que era que él, ¿cómo le explico? Él era muy contrario a la filosofía de Hegel. ¿Por qué? Porque él decía que le faltaba sobre lo más importante, sobre la existencia del individualismo, que entramos a decir el individualismo que se basaba sobre las posibilidades, que eso nos llevaba a una parte que era la angustia que tenía lo que era la atracción y la, la, algo sobre el, como el sí y el no, pero o sea que yo quería hacerlo y no, y ahí es cuando entra el ejemplo que él tomaba mucho de la religión, que era la de Adán y Eva, sobre el fruto prohibido, pero también hubo algo ahí muy importante que tocó sobre la enfermedad del yo, basándonos en lo mortal que era en sí. Basándonos más en esos pensamientos, un punto que él tenía claro era sobre la religión y él se proponía eso, que entra entre los tres estadios, que voy a hablar un momento sobre eso, sobre el estadio religioso, que el portador de lo, el símbolo de él era Cristo. ¿Por qué? Porque tenía que dar un salto uno para llegar a la fe, dándonos en cuenta de que no apartaba sobre las posibilidades, pero sí tenía en cuenta mucho la fe por las creencias que tenía y por el pecado que tenía el padre. Basándonos en eso y sobre las posibilidades, un punto de vista sobre lo que también vimos en clase, el existir lleva a cabo desde la posibilidad. O sea, yo siempre tengo que tomar posibilidades para llegar a un punto o un momento. Por eso es que nos planteamos un diagrama de que si yo escojo, digamos, el sí y después tengo que seguir ciertas series, por eso es que sale la angustia. O sea, el ejemplo que él pone a Adán y Eva es muy interesante. ¿Por qué? Porque aparece la angustia, que es lo que él plantea en su filosofía. El siguiente tema que vamos a tocar, y es muy importante, son los estadios que él planteó, donde involucró a Platón, donde vio la forma de pensar de, o sea, lo que él planteó en su vida, lo escribió en estos tres grandes estadios, que los tres grandes estadios son el estadio estético, de la ética y de la religión. Como ya hablé de la religión, vamos a ver sobre el estadio ético. El estadio ético, el estadio ético planteaba mucho sobre, ¿cómo le explico? Sobre la... Es que es difícil de explicar porque el estadio ético es muy difícil de explicar porque llegaba también a la angustia de perder el interés sobre eso. O sea, sobre el gozar, sobre las cosas. Y cuando se sentía insuficiente entraba la angustia. Por eso es que ahí entra el símbolo que es San Juan. Sí, es el símbolo de San Juan y explota eso. Después estamos hablando sobre el estadio ético, que el estadio ético es una parte muy interesante porque hablamos sobre Sócrates heroico, cuando murió por defender sus ideas, que es el principio moral lo que hace el estadio ético. O sea, no solo, como dice ahí en el video, no solo se queda con la sensación del placer del sexo, sino entra al casarse, dando explicación a lo de por qué Sócrates tomó sus ideas y no las abandonó, sino que se aprisionó a ellas hasta la muerte. Y como ya hablé, voy a volver a hablar sobre el estadio religioso, sobre la fe. Es el momento donde él se da cuenta que la filosofía
sí, o sea, ahí fue cuando se dio cuenta, opino yo por lo que he visto en los 3 videos que vi, sobre que el pensamiento de él sí era muy diferente al de Hegel. ¿Por qué? Porque no pensó solo en el 100 no, sino también en los estadios que él ya había planteado y había mejorado hasta un punto que entró a la fe, que es algo que tenía planteado desde pequeño por todo lo que ocurrió con los padres, y lo explotó hasta un punto donde entró la filosofía del siglo XX, que fue el padre, técnicamente el padre sobre la existencia y sobre el individualismo. Muchas gracias, profe.